Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Soy mi grupo y yo les sustentaremos nuestro trabajo de investigación. Los integrantes de nuestro grupo son Lady Carreón, Enrique Castañeda, Christopher Maldonado, Giovanni Barbosa y quien les habla, Sayuri Mesa. Bueno, como grupo tenemos 5 objetivos primordiales. El primero de ellos es aplicar los conocimientos enseñados durante las sesiones de clase. Objetivo 2. Buscar y analizar información sobre conceptos básicos de la cinemática y cinética dinámica, con el fin de poder entender el mecanismo. Objetivo 3. Investigar y analizar el mecanismo brindado por el profesor. Objetivo 4. Escoger en grupo cuáles serán las dos posiciones angulares que posteriormente nos ayudarán para el desarrollo de nuestros cálculos. Objetivo 5. Después del desarrollo de los cálculos, verificar cuál es la importancia y ventajas de nuestro mecanismo de 3 barras. De esta manera se sabe cuál es la utilidad de este mecanismo para el ser humano. Bueno, para poder comprender este mecanismo necesitamos conceptos básicos. La cinemática es un cuerpo rígido. ¿Pero qué es un cuerpo rígido? Bueno, un cuerpo rígido es aquel en el cual las distancias entre cualquier par de puntos permanece constante. Es decir, es un cuerpo ideal cuyas dimensiones no cambian en ninguna circunstancia. Bueno, como pueden visualizar, tenemos 3 conceptos básicos: traslación, rotación y traslación con rotación. ¿Pero qué es la traslación? Bueno, la traslación es este movimiento que se realiza en una línea recta, trazada entre dos puntos dentro de un cuerpo rígido, en el cual el movimiento permanecerá con la misma dirección durante todo su trayecto. La rotación. Bueno, la rotación, este movimiento se caracteriza por ser plano, en el cual las partículas describen trayectorias circulares con un punto fijo que sea perpendicular al plano de los círculos. Y la traslación y rotación es la unión de estos dos conceptos ya mencionados con anterioridad, solamente que para nuestro cuerpo debemos tomar en consideración que en el caso de la traslación, las trayectorias de las partículas son curvas equidistantes, por lo cual lo denominaremos como una traslación curvilínea. En el caso de la rotación, nuestro cuerpo rígido, según los detalles del libro, nos dice que las 2 barras de los extremos tienen un límite de rotación. No rotan en su totalidad, solamente oscilan. Bueno, ahora pequeños conceptos que utilizamos para el cálculo de nuestro mecanismo. El momento de inercia. Bueno, para desarrollar este método necesitamos realizar integraciones. Esto debido a que el momento de inercia de una partícula involucra la continua distribución de masa a una distancia variable de cualquier eje de rotación. También tenemos, como pueden visualizar en la imagen, distintos momentos de inercia ya previstos para un disco, para una esfera, para una varilla, para un cilindro. Ahora les hablaré acerca del radio de giro. El radio de giro se mide desde el centro de gravedad del cuerpo. El radio de giro es aquella distancia desde el eje de giro, centro de gravedad del cuerpo, hacia un determinado punto, donde la masa se encuentra concentrada, y se representa a través de la siguiente fórmula que se puede visualizar en el PPT. Bueno, el momento de inercia traslacional. Según el teorema de Steiner, el momento de inercia respecto a un eje trasladado es igual al momento de inercia respecto al eje por el centro de la masa, más la masa por la distancia del eje trasladado elevado al cuadrado. Bueno, ahora les explicaré acerca de la descripción del mecanismo y tanto su procedimiento en el SolidWorks. Bueno, ahorita en este momento nos ubicamos en el SolidWorks. En este caso podemos distinguir la barra de 7 metros. El primer paso que realizamos fue identificar qué piezas vamos a diseñar. En este caso diseñamos 3 piezas: las barras de 7, de 8 y de 4 y nuestros 2 puntos de apoyo. Bueno, en este caso nuestro ancho fue de 5 centímetros y nuestro espesor de 2 centímetros, pero al visualizarlo en el SolidWorks nos dimos cuenta de que no se distinguía muy bien, por lo cual decidimos duplicar tanto el ancho como el espesor. Bueno, en este caso nuestro ancho fue de 10 centímetros y nuestro espesor solamente de 3 centímetros. Bueno, lo siguiente que procedimos a hacer fue ubicar en cada extremo estos pequeños agujeros de 5 centímetros de diámetro, como pudieron observar. Este procedimiento fue lo mismo para las 3 barras. En este primer momento solamente le cambiamos a la barra de 7 la distancia de 4 y procedemos a guardar ese archivo. Lo mismo que hicimos con la barra de 7. Bueno, lo siguiente que hicimos fue también hacer el mismo procedimiento con la barra de 8, ya que las dimensiones, tanto el espesor y el ancho, eran lo mismo para las 3 barras. Lo siguiente que hicimos fue poder visualizar bien en los engranajes dónde vamos a unirlos. En este caso fueron los dos extremos de cada barra con respecto a los 2 puntos de apoyo. Ahorita estamos buscando los archivos para poder unirlos finalmente. En este caso ya está unido
Ya están unidas las barras con los puntos de apoyo. En este primer momento vimos que el mecanismo funcionaba manualmente realizando el movimiento. Tuvimos que aplicar una velocidad angular en uno de sus extremos, en este caso en la barra 7 de 7 metros. Y procedió a hacer este movimiento oscilante de las barras de 7 y 8 metros. Pero bueno, ¿qué es en sí nuestro mecanismo? Nuestro mecanismo es un mecanismo de 4 barras que está formado por una barra fija que en esta vez está representado por estos 2 puntos de apoyo y 3 barras móviles unidos mediante pivotes. Existen 4 tipos de estos mecanismos de 4 barras, los cuales son manivela balancín, manivela manivela, balancín balancín y paralelo. La manera para determinar qué tipo de mecanismo de 4 barras es a través de la ley de Grashford, que nos dice que la suma de la barra más corta y la barra más larga no puede ser mayor que la suma de las barras restantes. Asimismo, en base a esta condición, se cumpliría para el mecanismo presentado en este informe, ya que la primera suma resulta de 4 más 8, que es igual a 12, y la cual es menor a la suma de las barras de 7 más 6, que es la barra fija, que es igual a 13, por lo cual esto sí se cumpliría. Sin embargo, este mecanismo presentado tiene como característica que las barras 7 y 8 no giran completamente alrededor de los puntos A y D, que son nuestros puntos de apoyo, sino más bien oscilan como pueden ver en la grabación. Como pueden ver, forma este movimiento oscilatorio, no gira alrededor de los ejes ni de los puntos de apoyo, por lo cual se denomina este mecanismo balancín-balancín. Bueno, ahora les procederé a explicar más o menos la aplicación de estos mecanismos. Este mecanismo, en este caso, lo que podemos visualizar es la máquina de coser de pedal, una herramienta muy útil a través de los años, más que todo en lugares donde no se contaba con electricidad. Por lo tanto, la máquina de coser funciona cuando en la pedal ayuda el movimiento del vaivén o un balancín transmitiendo a la rueda que está conectada mediante una polea. Por otro lado, tenemos también el limpiaparabrisas de los carros, también se usa el mismo mecanismo manivela balancín. En este caso, el motor está conectado a la barra manivela que realiza giros de manera que transmite movimiento al balancín. Como pueden ver, un movimiento de balancín a la barra que mueve el primer cepillo del sistema, que es la barra amarilla. Y el que gira como manivela es la rueda morada. Bueno, ahora procedemos a explicar el último ejemplo del mecanismo. En este caso podemos visualizar que son los balancines para bombear el petróleo del subsuelo. Este mecanismo funciona desde un motor que va conectado de la manivela, que tiene un giro completo transmitiendo el movimiento de cabezal o balancín de bombeo. Bueno, ahora les pasaré con mi compañera que les explicará acerca de los cálculos desarrollados de este proyecto. Buenas tardes, mi nombre es Enrique Castañeda y ahora yo continuaré con los cálculos de este mecanismo. Bueno, el mecanismo propuesto para el grupo es el que pueden ver al lado izquierdo y ahora se procederá a hacer los cálculos para hallar las velocidades de los centros de masa de estas 3 barras, asimismo las aceleraciones de los centros de masa. Bueno, pero para ello primero nosotros indicamos las distancias que debería tener estas 3 barras y que cumplan con el doble balancín mencionado por mi compañera. Y para ello cumplía cuando nos indicamos a la barra AB 7 metros, la barra BC 4 metros y la barra CD 8 metros. Y nosotros indicamos el ángulo de 90 grados a la barra CD respecto a la horizontal. Y la velocidad angular constante, nosotros indicamos que esta sería para la barra CD, en sentido antihorario, por lo que no tendría una aceleración angular. Y bueno, para calcular la velocidad de los centros de masa de estas 3 barras, primero se necesita calcular las velocidades angulares de estas 3. Y para ello primero analizaremos cada barra. Y, por ejemplo, en la barra CD, en primer lugar, debemos calcular la velocidad tangencial en C, que para ello solo se requerirá el producto de la velocidad angular en CD, un dato propuesto por el R de C respecto de D. La velocidad en D se anula por el hecho de estar en una articulación. Y asimismo hacer mención de que esta barra representa una rotación pura. Y bueno, haciendo el respectivo reemplazo, se obtiene una velocidad tangencial en C de menos 80i. Y analizando la barra BC y la barra AB, de estas dos podemos calcular la velocidad tangencial en B. Asimismo, haciendo mención de que la barra BC representa una traslación más rotación y la barra B otra rotación pura. Y bueno,
haciendo los respectivos reemplazos, ya que la velocidad tangencial en C ya la calculamos, la velocidad de BC es una incógnita que debemos calcular, y asimismo, por el otro lado, la velocidad en A se anula por el hecho de encontrarse en una articulación, y la velocidad angular de AB es otra incógnita que próximamente calcularemos. Y bueno, como primera expresión, mediante la barra BC se obtiene una velocidad tangencial en B de menos 80 más 1.36 por la velocidad angular de BC y menos 3.7617 por la velocidad angular de BCJ. Y mediante un análisis de la barra AB se obtiene una velocidad en B de más 2.2564 por la velocidad angular de ABJ menos 6.6263 por la velocidad angular de ABI. Esta sería nuestra segunda expresión. Y bueno, agrupando estas dos expresiones y separándola según su respectivo eje, obtenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, por lo que es fácil sacar estos resultados y así obteniendo una velocidad angular de BC de menos 8.2586 radianes por segundo. Esta sería en sentido horario. Y una velocidad angular de AB de 13.7681 radianes por segundo, o sea, en sentido antihorario. Y bueno, así es más fácil hallar la velocidad de los centros de gravedad. Para la barra CD, estos datos ya lo teníamos desde un principio también, la velocidad angular de CD y el R de G respecto de D. Obteniendo así una velocidad de centro de masa de la barra CD en el eje X de menos 40 y metros por segundo. En el eje J se obtiene de 0 metros por segundo. En el eje Y, perdón. Y bueno, en la barra BC se obtiene mediante esta expresión su velocidad de centro de masa. Y así reemplazando, se obtiene una velocidad de centro de masa de la barra BC respecto al eje X de menos 85.6159 y respecto al eje Y de 15.5362 metros por segundo. Un módulo de 87.0136 metros por segundo. Y bueno, respecto a la barra AB, estos cálculos ya lo calculamos. Perdón, estos valores ya lo calculamos. Por lo que su velocidad en centro de gravedad respecto al eje X sería de menos 45.6161 y respecto al eje Y de 15.5335 metros por segundo, con un módulo de 48.1884 metros por segundo. Y ahora respecto a las aceleraciones, también es requerido calcular las aceleraciones angulares de las tres barras. Por ello se analizará cada barra por separado. Para así, empezando por la barra CD y así obteniendo una aceleración en C de menos 800J. Y bueno, analizando la barra BC, reemplazando los distintos datos, se obtiene una expresión 3 de 1.36 alfa de BC más 256.5645 y más menos 3.7617 alfa de BC menos 707.2409J. Esta aceleración en B fue analizada mediante la barra BC, pero también puede ser analizada mediante la barra AB, así obteniendo una expresión 4 de menos 6.6263 alfa de AB menos 427.7339 y más 2.2564 alfa de AB menos 1256.0936J. Igualmente, agrupando estas dos expresiones y separándolas según su respectivo eje, se obtiene una aceleración angular de BC de 237.0319 radianes por segundo al cuadrado en sentido antihorario y una aceleración angular de la barra AB de menos 151.9191 radianes por segundo al cuadrado. Esta sería en sentido horario. Y bueno, de estos, ya calculado estas aceleraciones angulares, se procede a calcularlo de sus centros de masa de cada barra. Mediante
Para la barra CD, mediante esta expresión, reemplazando los valores ya obtenidos, se obtiene una aceleración de centro de masa respecto al eje Y de menos 400 J metros por segundo al cuadrado. Y para la barra BC, igualmente, reemplazando los valores ya obtenidos, se obtiene una aceleración de centro de masa respecto al eje X de 450.6492 y respecto al eje Y de menos 1645.2625 metros por segundo al cuadrado. Y finalmente, en la barra AB, igual reemplazando los valores ya obtenidos, se obtiene una aceleración de centro de gravedad respecto al eje X de 792.9012 metros por segundo al cuadrado y respecto al eje Y de menos 970.8446 metros por segundo al cuadrado. Gracias. Bueno, a continuación pasé a hablarles de cómo hallamos las velocidades de centro de gravedad y las aceleraciones de centro de gravedad de cada barra para un ángulo igual a 120 grados. Bueno, comenzamos hallando las velocidades de cada barra. Primero analizamos la barra CD, la cual comenzamos con la velocidad en C, que esta sería igual a la velocidad en D, y más la velocidad angular de CD por el radio de C con respecto de D, más su velocidad relativa de C con respecto de D. La velocidad en D es cero debido a que es un punto fijo, y la velocidad relativa de C con respecto de D también es cero debido a que es un cuerpo rígido. La velocidad en C nos resultaría menos 40 raíz de 3 en I y menos 40 en J. Posteriormente, analizamos las barras BC, que con la velocidad en B generaríamos una ecuación, la cual nos ayudaría a hallar la velocidad angular de BC y la velocidad angular de AB. Bueno, comenzamos con la velocidad en B, que sería igual a la velocidad en C más la velocidad angular de BC por el radio de B con respecto de C. Esto nos resultaría 0.2180 por la velocidad angular de BC menos 40 raíz de 3 en I más menos 40 menos 3.9440 por la velocidad angular de BC en J. Como segunda ecuación tenemos B, la velocidad en B, pero ahora en la barra AB. Este sería igual a la velocidad en A más la velocidad angular de B a B por el radio de B con respecto de A. Esto nos resulta, como segunda ecuación, 6.71 por la velocidad angular de AB en I más 1.9440 por la velocidad angular de AB en J. Evaluamos las dos ecuaciones y nos resulta que la velocidad angular en A va a ser igual a 10.4907 y la velocidad angular de ABC va a ser igual a menos 4.7825. Bueno, posteriormente analizamos las velocidades del centro de gravedad hallamos las velocidades del centro de gravedad de cada barra. Primero analizamos la barra CD, en la cual utilizamos las mismas fórmulas ya vistas anteriormente. La velocidad del centro de gravedad de la barra CD sería igual a la velocidad en D más la velocidad angular de CD por el radio de el radio de G con respecto de D. Esto nos resulta menos 20 raíz de 3 en I más 20 en J. Posteriormente analizamos la barra BC, la cual nos resulta menos 69.8038 en I menos 40.40 menos 30.4492 en J. Luego analizamos la barra AB. La velocidad del centro de gravedad de la barra B va a ser igual a menos 35.1626 en I y menos 10.4495 en J. Bueno, como segundo paso hallamos las aceleraciones de cada barra, para posteriormente hallar sus aceleraciones en el centro de gravedad de cada barra. En primer lugar, analizamos la barra CD, y para hallar la aceleración de C, utilizamos el método directo, el cual nos resulta la aceleración en D más la aceleración angular de CD por el radio de C con respecto de D menos la velocidad angular de CD al cuadrado por el radio de C con respecto de D más 2 veces la velocidad angular de CD por la velocidad relativa de C con respecto de D más la aceleración relativa de C con respecto de D. La aceleración en D va a ser 0 y la aceleración de la barra CD también va a ser 0,
debido a que es un punto fijo y que, y que la aceleración es constante. No existen velocidades ni aceleraciones relativas debido a que es un cuerpo rígido. La aceleración en C va a ser igual a menos 40 raíz de 3 en I y menos 40 en J. Luego analizamos la barra BC con el mismo método directo y nos resulta una ecuación, como la hemos denominado número 3, la cual es 0.2182 aceleración angular BC menos 74.2733 en I más menos 3.9940 por la aceleración angular de BC más 51.353 en J. Luego analizamos la barra AB con el mismo método directo para hallar la aceleración EB y nos resulta como cuarta ecuación que la barra, la aceleración de AB, de B, la aceleración de B va a ser igual a 737.0578 menos 6.71 por la aceleración angular de AB más 219.0361 menos 1.9940 por la aceleración angular de B como cuarta ecuación. Igualamos la ecuación 4 y la ecuación 3 y nos resulta que la aceleración angular de AB y la aceleración angular de B va a ser igual a 120.3255 y la aceleración angular de BC va a ser igual a 18.0886. Por último, hallamos las aceleraciones del centro de gravedad. Igualmente se utiliza el mismo método, el método directo para hallar la aceleración del centro de gravedad de CD, la aceleración del centro de gravedad de BC y la aceleración del centro de gravedad de AB. La primera barra, CD, nos resulta más 200 raíz de 3 en I menos 200 en J. En la barra BC, hallamos primero en X, o sea, descompusimos primero en X y en Y para que nos resulte la aceleración angular, no, la velocidad angular, la aceleración del centro de gravedad de la barra BC igual a menos 69.8040 en I más 30.4468 en J. Por último, en la barra B, nos resulta que la velocidad angular, la aceleración del centro de gravedad de la barra B va a ser igual a menos 772.2195 en I y menos 10.4492. Bueno, a continuación voy a hablar sobre las fuerzas. En las fuerzas de grado 90 analizaremos el tema de causas y efectos en cada barra. En el caso de la barra B es un punto fijo y contiene una rotación pura ya que no hay algún tipo de desplazamiento. El punto A es una articulación fija y contiene dos reacciones, una reacción normal y una reacción horizontal. En el punto B también es una articulación y también contiene dos reacciones. Además tenemos otro peso que sería en la parte central de la barra B. El peso es de la masa AB. Para poder encontrar la masa de cada barra es necesario aplicar la fórmula de la masa de la barra va a ser igual a densidad por el volumen. Para poder encontrar el volumen es necesario multiplicar el ancho por el espesor y de esta manera se obtiene el volumen. Y la densidad va a ser igual a la masa sobre el volumen. En este caso nos dan como dato que la densidad va a ser igual a 7.860 kilogramos por centímetro cuadrado. Es importante dar a conocer que en la parte de efectos hay dos tipos, el de traslación y rotación. Además, se sabe que el efecto siempre se obtendrá del centro de gravedad. Para poder encontrar el momento de inercia respecto al centro de masa, se procede a realizar la siguiente fórmula, que va a ser el momento de inercia respecto al centro de masa va a ser igual a 1/12 por la masa de AB por la longitud al cuadrado. Reemplazando esto se obtiene como dato el 224,7875 kilogramo metro cuadrado. Por criterio elegimos la aceleración intrínseca, ya que nuestra barra contiene una rotación pura. Posteriormente se prosigue a aplicar la sumatoria de momentos respecto a un punto. En este caso se podría aplicar en el centro de gravedad, pero se tendría una cantidad de 4 incógnitas. Sin embargo, si se aplica la sumatoria de momentos en el punto A
AX y AY se tiende a eliminar ya que se encuentra en el eje de giro y nos conviene porque se reduce la cantidad de variables. Por lo tanto, respecto a la sumatoria del punto A de las causas, es igual a la sumatoria de momentos del punto A de los efectos. Como ya mencionado anteriormente, AX y AY se encuentran en el eje de giro que es A. Por lo tanto, el momento de ambos va a ser igual a 0. A continuación se procede a realizar la siguiente fórmula en la barra AB. Como ya mencionado anteriormente, la barra AB va a ser la sumatoria de momentos en A de causas y efectos. Se prosigue a hacer el siguiente cálculo. Menos la masa de AB por la gravedad por el coseno del ángulo más 7 BX por el seno del ángulo menos 7 BY por el coseno del ángulo va a ser igual al momento de inercia en C por el alfa de AB. Bueno, se obtiene como resultado la siguiente ecuación. 7bx del seno del ángulo menos 7by del coseno del ángulo va a ser igual a menos 33.975,70,481. En este caso, la ecuación va a ser llamada como número 1. Bueno, luego se prosigue a hacer la sumatoria de las fuerzas de X de causa y efecto y se obtiene como ecuación número A, la de AX menos BX va a ser igual a 39.655,9160 y la sumatoria de fuerzas de Y de causa y efecto se obtiene como en letra B la siguiente ecuación de AY menos BY va a ser igual a menos 48.561,6469. Posteriormente se tiende a realizar el momento de inercia respecto a respecto a su masa de BC va a ser igual a 1/12 por la masa de BC por el longitud al cuadrado, obteniendo el siguiente resultado de 41,9 kilogramos metro cuadrado. Bueno, en la siguiente diapositiva se prosigue a hacer el mismo procedimiento, pero en este caso con datos distintos, que sería un ángulo de 19,8771, una aceleración angular de alfa va a ser igual a 237,0319 radianes por segundo, y una aceleración de centro de gravedad respecto a X va a ser igual a 450,6499 metros por segundo al cuadrado, y respecto a Y de igual a 1645,25 metros por segundo al cuadrado. En este caso, realizando el mismo procedimiento, se realiza en el punto del momento que será en C, se obtiene la siguiente ecuación la siguiente ecuación llamada número 2. Posteriormente se realiza la sumatoria de fuerzas en X de causa y efecto, obteniendo la ecuación C, que es Bx menos X igual a 14.168,41085 y una sumatoria de fuerzas respecto a Y de causa y efecto, D igual a BY menos CY igual a 52,165,165. Reemplazando la ecuación número 1 y 2, se obtiene que Bx va a ser igual a menos 5.658,3530 Newton y BY de menos 1.559,3028 newtons. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, reemplazando los resultados en las ecuaciones siguientes, como se reemplazó en la ecuación número 1 y 2, obteniendo los resultados ya mencionados, se procede a reemplazar y se obtiene que en la letra A se tiene una AX de 3.397,563 newton. En la parte B, un AY de menos 50.120,9497 newton. En la parte C, un CX de menos 19.826,7639 newton. Y en la parte D, un CY de menos 53.594,4678 newtons. Siguiente diapositiva, por favor.
Ya, bueno, en el caso de la barra CD se prosigue a realizar el mismo procedimiento, pero en este caso con los datos de masa de C y D igual a 62,88 kilogramos y una aceleración centro de masa de CD igual a 400 metros por segundo al cuadrado. Se prosigue a hacer la sumatoria de fuerzas en X de causa y efecto y se obtiene que el dx va a ser igual a menos 19.826,7639 newton, y en la sumatoria de fuerzas respecto a y de causa y efecto se tiene que un dy de 29.058,6918 newton. Muchas gracias. A continuación voy a hacer mención de los cálculos para hallar las fuerzas con un ángulo de 120 grados en nuestro mecanismo. Datos, como mencionó mi compañero anteriormente, el ancho y el espesor nos van a poder ayudar a calcular el volumen de las barras. La densidad ya la tenemos, ya que nuestro material es el acero, y gracias a la ecuación de densidad es igual a masa sobre volumen, vamos a obtener la masa para cada barra. Como se puede visualizar, para la barra AB, su masa sería 55.02 kilogramos, para la barra BC 31.44 kilogramos y para la barra CD 62.88 kilogramos. También se puede observar datos obtenidos ya anteriormente como la aceleración de cada barra y la aceleración en el centro de masa tanto en el eje X como en el eje Y de cada barra. Para la barra B tenemos dos diagramas, causas y efectos. Como se puede observar en causas, se van a dibujar las fuerzas tanto en el punto A, que es un punto fijo, y en el punto B, que es un punto de articulación. Tiene tanto las fuerzas horizontales como las fuerzas verticales. También la fuerza del peso de la barra que va hacia abajo, siempre del medio de la barra hacia abajo, y tenemos la distancia como se puede observar ahí. Para los efectos hay que tener dos terminologías importantes, lo que es la traslación y la rotación. Para la traslación se puede ver dos fuerzas que son la masa de las barras por la aceleración tangencial como la aceleración normal, que siempre hacen un ángulo perpendicular. Y para lo que es la traslación, es la fuerza que sobresale, como se puede visualizar ahí, que es la inercia por la aceleración de la barra. Vamos a hallar la inercia en el centro de masa para la barra AB, que sería 1/12 de la multiplicación de la masa B por la longitud al cuadrado. Reemplazando estos datos, vamos a obtener 224.665 kilogramos por metro cuadrado. Posteriormente, vamos a realizar lo que es la sumatoria de momentos en causas y la sumatoria de momentos en efectos. Estas se van a igualar. ¿En dónde vamos a hallar los momentos? En el punto A. Como se puede visualizar ahí, vamos a hallar los momentos tanto en causas y efectos, obteniendo nuestra primera ecuación con dos incógnitas que serían de las fuerzas Bx y de la fuerza By. Ahora vamos a la barra BC. En la barra BC es el mismo mecanismo, el mismo procedimiento. Vamos a graficar las fuerzas horizontales y verticales en cada punto. En este caso sería en C y en B. Tenemos la distancia de nuestra barra. También tenemos el ángulo, el cual nos va a ayudar a calcular los momentos. Como se puede observar en la parte izquierda, hemos hallado el ángulo trazando dos líneas perpendiculares, también obteniendo un triángulo rectángulo. Y bueno, por sumatoria y diferencia de ángulos vamos a obtener a nuestro ángulo θ, que es 3.1274 grados. Ahora, en este caso también vamos a hallar lo que es la inercia en el centro de masa para la barra BC. Bueno, reemplazando también los datos, nos sale 41.92 kilogramos por metro cuadrado. Ahora vamos a ir siguiendo a la barra BC, que sería, vamos a hacer el mismo mecanismo, la sumatoria de fuerza, la sumatoria de momentos de causas y la sumatoria de momentos en efectos. Estas dos se van a igualar. ¿Y dónde va a ser el momento? En el punto C. Vamos a hacer el mismo procedimiento hallando los momentos de causas y efectos, y vamos a obtener una segunda ecuación con dos incógnitas que vendrían a ser igual las fuerzas de Bx y de By. De las ecuaciones 1 y 2, que vendría a ser la anterior y la que se puede visualizar, vamos a obtener los resultados de las fuerzas Bx y de By, como se puede visualizar ahí, teniendo el resultado de la fuerza Bx menos 16.183.85573 newtons y de la fuerza By menos 501.2780 newtons. Ahora, vamos a trasladarnos otra vez a la barra B, porque como ya obtuvimos los resultados de las fuerzas de Bx y de By, va a ser más sencillo poder hallar las fuerzas en AX y en AY. ¿Cómo se va a hallar esto? Va a ser la sumatoria de fuerzas en el eje X, tanto de causas y efectos, y estas se van a igualar. De igual manera, para la sumatoria de fuerzas en el eje Y,
tanto de causas y efectos, se van a igualar, obteniendo así los resultados de AX y de AY como se puede visualizar. Bueno, ahora volvamos a la barra BC. En la barra BC, como ya obtuvimos BX y BY, también nosotros podemos hallar lo que es la fuerza de CX y de CY. De la misma manera como hemos estado hallando las demás, reemplazamos los datos y bueno, obtenemos las fuerzas de CX y de CY como se puede observar. Para la última barra CD, podemos visualizar ahí que tenemos una distancia de 8 metros. De la misma manera, dibujamos las fuerzas en el punto D y en el punto C. Y bueno, ¿qué hace diferencia en esta barra? En esta barra, nuestra aceleración es 0. Y si es que nosotros analizamos bien, ya no tendríamos por qué hacer sumatoria de momentos, ya que con sumatoria de fuerzas saldría mucho más rápido lo que es las fuerzas de dx y de y, que es lo que nosotros queremos. Entonces vamos a utilizar lo mismo, que vendría a ser la sumatoria de fuerzas en el eje X, tanto de causas y efectos. Estas dos se van a igualar, y igualmente con la sumatoria de fuerzas en el eje Y, tanto de causas y efectos, y estas dos también se van a igualar, obteniendo los resultados como se pueden visualizar de la fuerza de X y de la fuerza de Y, que sería pues menos 3.403.7775 newtons, y de la fuerza de Y menos 10.193.386 newtons. Finalmente, se concluye de manera grupal que se analizó y desarrolló el mecanismo denominado, según Grashof, como un punto de cambio o mecanismo de transición. El mecanismo estudiado cuenta con 4 barras de acero, de las cuales las longitudes son 7, 4 y 8 metros, y una barra rígida de 6 metros. Este mecanismo cuenta con 2 puntos de apoyo, el punto A y el punto D. Además, debido a los parámetros indicados, se tuvo que considerar que las barras de 7 y 8 metros no rotaban en su totalidad con respecto a sus puntos de apoyo, solo oscilaban, denominado según Grashof el mecanismo como balancín-balancín. Identificamos velocidades y aceleraciones angulares de las barras del mecanismo con respecto a los ángulos de 90 grados y 120 grados de la barra CD, considerando una velocidad angular de 10 radianes por segundo. En sentido antihorario, bueno, de la barra ya mencionada. Además, analizamos las aceleraciones y velocidades de los centros de gravedad. Identificamos las fuerzas y momentos para cada ángulo de 90 grados y 120 grados, como se dijo anteriormente, en cada una de las barras de nuestro mecanismo. De esta manera se pudieron hallar las fuerzas correspondientes para cada barra. Se recomienda graficar las fuerzas correctamente para tener un mejor orden en cuanto a los desarrollos de los cálculos. Además, trabajar en un punto con menor cantidad de incógnitas va a ayudar mucho a que los resultados se hagan con mayor facilidad. Finalmente, como última conclusión, asociamos nuestro mecanismo a máquinas de coser, parabrisas de carros y al balancín para bombear petróleo. Muchas gracias.